¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a Caminando con el Tarot. Quise iniciar esta carta partiendo de una obra muy reconocida de Antonio Vivaldi, que son las 4 estaciones, ¿no?, relacionadas con el movimiento del Sol, de donde vienen las 4 estaciones. Cuando el Sol se encuentra en determinadas distancias son los solsticios y los equinoccios, que dan origen a estas 4 estaciones, que son primavera, verano, otoño e invierno, y que nos permiten también identificarlo como el Dios de la naturaleza. Por eso el día de hoy vamos a hablar de el Dios a nivel de todas las culturas, el más querido en el sentido de que gracias a Él hay vida y al mismo tiempo gracias a Él tenemos la luz del día, el Sol. Vamos a utilizar el tarot de Marsella, el tarot de Rider White, el tarot mítico y el tarot egipcio. Hay una parte interesante que contaba Carl Gustav Jung respecto a los indios americanos, ¿no? Él decía que en las mañanas ellos se levantaban, ponían saliva en sus manos, se las fregaban y levantaban sus manos hacia el Creador, que era el Sol. El Sol desde la antigüedad viene a ser el dador de vida. Para muchas culturas lo conocemos, en el caso de los incas como Inti, en el caso de otras culturas también, en el caso de los egipcios como Ra. Nosotros lo conocemos como el Sol y todavía se mantiene ese arquetipo a nivel del cristianismo, ¿no?, el catolicismo, que es lo que practico, que es el Santísimo con su forma de Sol. Entonces igual voy a tomar de mitología americana, de esta edición del autor que es Samuel Feijó, 2 historias relacionadas con lo que es el Creador, el Dios de todos los tiempos, el que da vida, el que permite que todo se alimente. Primero voy a tomar una parte de la mitología Warao, ¿no?, que dice el origen del Sol. Una doncella Warao tuvo amores con el dueño del Sol. Este regaló a la joven Warao un recipiente donde estaba el Sol, y la joven marchó con el rumbo a la casa de sus padres. Al verla, sus padres se llenaron de alegría. Entonces la madre le dijo: «¡Qué alegría, hija mía! Tu padre y yo estamos muy contentos». Entonces ella colgó el recipiente de un tirante de la casa. Cuando el padre lo vio colgando, tiró del recipiente hacia abajo. La cuerda se rompió y el recipiente se quebró. Al quebrarse iluminó toda la tierra. Entonces podemos analizar, ¿no?, la importancia que tenía dentro de lo que es la cultura el Sol. El Sol es el que da la vida en todo, pero también tomemos en cuenta que así como es vida, también puede ser muerte. Es una vida fructífera, una vida llena de fertilidad. Necesitamos del Sol para que las plantas hagan fotosíntesis, pero también puede ser el que calcina o la esterilidad, ¿sí? ¿Quién no ha escuchado el mito de Ícaro? Aquel que con su padre probaban una forma de volar y voló muy cerca del Sol, y eso lo llevó también a su destrucción. Entonces podemos hablar del Sol como dador de vida y como también el Dios que quita vida. Cuando vemos aquí también en esta carta, vamos a centrarnos en una carta por carta, porque lo interesante de esta carta es que tiene diferentes símbolos en cada uno de ellos. En esta carta podemos ver a estos hermanos, a estos gemelos, que en algunas mitologías podemos hablar de Rómulo y Remo, sí, los fundadores de Roma. También podemos hablar de Enkidu y de Gilgamesh, sí, que en algún momento también el uno tiene un origen divino y el otro un origen mortal. Y de la misma manera estos gemelos que su relación en sí se ven felices, se ven contentos. Y podemos ver que dentro de la mitología griega o también dentro de la parte zodiacal representan el signo de Géminis. Es una reconciliación con uno mismo, con esa otra parte, ¿no?, con el que vete al espejo y date cuenta realmente quién eres. También podemos ver dentro de esta relacionado con esta dualidad, lo que es el dios Janus,
Por eso el primer mes se llama January, ¿no? En nombre a Janus, el hombre de las dos caras que mira el pasado y mira el futuro. De nuestros errores, después de haber pasado la larga noche en la luna, podemos encontrar la luz. Y después de que encontramos la luz, también cómo entramos a esa luz. Nosotros tenemos dentro de Cáncer y dentro de Capricornio, también en lo que es geografía, ¿no? El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, hablamos de dos Juanes, Juan Bautista y Juan Evangelista. El uno que tiene relación con la puerta, en la parte de Cáncer, la relación de la puerta de los hombres, y la puerta de los dioses que se encuentra en Capricornio. ¿Por qué en Capricornio? Cuando llegamos al solsticio de invierno para nosotros, para el hemisferio norte de verano, hablamos de fiestas como el Sol Invictus para los romanos, hablamos de fiestas relacionadas con el sol y también en nuestra cultura la Navidad, el nacimiento de Dios. ¿Sí? Entonces podemos relacionarlo con la parte del movimiento solar que viene a ser los solsticios y los equinoccios, que como lo veíamos con la canción de Vivaldi y las 4 estaciones, y tienen relación con el nacimiento de Dios. Ahora, relacionado con lo que hemos estado viendo durante todo este proceso de las cartas, lo vamos a interpretar con el encontrarse a uno mismo, la luz que nos llega, pero que esa luz no se vuelva alimento para nuestro ego y se convierta en egocentrismo, sino se convierte en la iluminación y el autoestima que necesitamos para poder caminar en este proceso. Otra cosa relacionada con los dos hermanos fuera de la parte mitológica como Rómulo y Remo, ¿no? O como Enkidu y Gilgamesh, también podemos encontrar los dos hemisferios cerebrales. La parte lógica, que es del hemisferio izquierdo, y la parte creativa, que es del hemisferio derecho. Cuando los dos trabajan de manera conjunta, el ser humano puede desarrollar muchas cosas en sí. Entonces, para tomar en consideración, basados en el tarot de Marsella. Pero si nos vamos al tarot de Rider White, podemos ver esa parte, ¿no?, que encontramos hasta en la Biblia. Solamente aquellos que son como niños podrán recibir el reino de los cielos. Aquí podemos ver que se encuentra el niño, ¿no?, también de una manera desnuda. Pero porque no es una desnudez en el sentido un poco ya yéndose al aspecto físico, sino esa desnudez de que venimos desde cero y que nuestro inconsciente está abierto, nuestras cosas están ahí para producir ese cambio que necesitamos en nuestra vida. Es un nuevo nacimiento a partir del caos. Después de que salimos de esa larga noche, ese caos que vivimos, viene ese nuevo nacimiento. Por eso ese niño, ¿no? Ese nuevo nacimiento, esa ley del espejo, que soy una proyección y veo en los demás también lo que necesito que los demás vean en mí. Podemos ver aquí, en cambio, en el tarot mítico, ¿sí? En el tarot mítico tenemos a Apolo, ¿sí? El que produce la música, el conocimiento. Y es algo interesante, ¿no? Al estudiar Apolo es hijo de Zeus y de Leto. Leto es la diosa de la noche. Entonces, de la diosa de la noche y de Zeus nace Apolo. Y es ese espíritu de la intelectualidad. Si ustedes pueden ver, Apolo es el dios relacionado con la casa y relacionado también con la música. Esa parte de la creatividad, una visión de perfección. Y el ser humano desde la antigüedad ha transmitido muchas cosas a través de la música, que también lo veremos más adelante. Entonces, esta reconciliación entre la luz y la sombra en el ser humano permite que de lo aprendido saquemos conclusiones interesantes para el caminar en nuestra vida. Hay una frase también que encontré dentro de esta investigación, ¿no?, que decía: el hombre primitivo vive dentro de la naturaleza y de acuerdo a ritmos cósmicos, y pierde su memoria en el mito por la repetición del rito, que imita el arquetipo divino. Siempre nos vamos a encontrar con este sol, que en el caso de la cultura egipcia se la denomina la inspiración, la esperanza, ¿sí? Y aquí aparece lo que es el sol desde un amanecer, desde el mediodía y del atardecer, que cada sol que aparece en estas etapas tiene un nombre, que será Jepri, Ra o Atún, dependiendo del momento del sol. Y es el más esperado, y podemos ver en esta carta, ¿no?, que tiene forma de manos. Esas manos que cuando toma el nombre de Atún es como que se acerca al faraón, lo acaricia, lo toca para darle la inspiración que necesita. Para ellos la llegada del sol era lo más importante para los egipcios, porque la noche es el momento en donde Ra, sol, se enfrentaba a la serpiente Apophis, ¿no?
y tenía que vencerla para tener un nuevo día. Por eso cada día era tan importante para ellos y tan trascendental, porque es como que el Dios venció a la oscura noche para poder nacer. Algo que quiero hacer referencia aquí, ¿no? Porque he tomado, y si ustedes me pueden ver, estoy con el mismo atuendo, porque he seguido una secuencia de hablar de este par complementarios que son el Sol y la Luna. ¿Por qué del Sol y la Luna como pares complementarios? Vamos a tomar un ejemplo clarísimo para que me puedan entender mucho mejor. Quienes han ido a una corrida de toros. Tal vez mucha gente no comparte una corrida de toros porque le ve desde un aspecto del maltrato al animalito, de la forma en que se le maltrata al animalito, pero es algo simbólico y algo que se practica durante mucho tiempo en el sentido de que el toro representa la noche. La forma de los cachos es esa media luna. Por eso es un animal lunar, el toro también. Y en lo que tiene que ver con muchos rituales, se sacrificaba un toro y se bañaba en la sangre del toro para tomar esa fortaleza, ¿no? Especialmente quien lo hacía, los dioses solares. Es como que sale el torero vestido de luces, representa el sol. Y cuando coge, ¿sí?, para poder matar al toro, lo que está haciendo es hacer que la luz se sobreponga a la oscuridad. Pasar esa larga noche para llegar a la luz. Eso es lo que representa una corrida de toros, si lo vemos desde un aspecto simbólico, para tomar en cuenta. Es por eso que el toro también es un animal nocturno, no un animal lunar. Y tenemos animales solares como el león y el águila, que tienen otra representación, hasta en otro tipo de simbolismo como la alquimia, para tomar en consideración la secuencia que tienen estos pares opuestos, que son el sol y la luna, que cada uno tiene una dualidad positiva y negativa, ¿no? Las dos. Pero cuando llegamos a ver esta luz, cuando llegamos a la inspiración, cuando llegamos a esa inspiración que es del sol, no nos olvidemos que así como el sol calienta, también quema. Muchas veces ese egocentrismo que llegamos a tener o ese sentimiento de superioridad nos puede llevar a la destrucción. Es bueno tener creatividad, autoestima, tener esas ganas de caminar en la vida, pero no nos olvidemos que hay que volver a tomar en cuenta nuestras raíces. No olvidemos que nosotros somos parte de una sociedad y que al mismo tiempo tenemos que vernos al espejo para darnos cuenta de lo que somos. Reconocer nuestras virtudes, nuestros defectos y también reconocer que somos capaces de lograr muchos aspectos si tomamos en cuenta nuestro nivel y nuestra capacidad. Con el sol, pregúntate, ¿qué idea tengo sobre Dios? ¿Qué tanto reconozco mi luz? No te olvides que una cosa es tener autoestima y esa afirmación para caminar. Y hay una frase que me gusta mucho de Stephen Covey, ¿no?, en uno de sus libros, en donde dice la responsabilidad, que son dos valores dentro de uno, que es responder con habilidad. ¿Cómo estás respondiendo a las cosas de tu vida? ¿Qué habilidades estás ocupando para responder a las circunstancias de tu vida? Y quiero terminar leyendo un poquito la importancia que tenía del mismo libro, ¿no? La importancia que tenía para los incas del sol. El Inca Yupanqui y el dios sol. Dicen que fue el Inca Yupanqui quien con su suntuosidad edificó la casa del sol en el Cusco. Porque antes era muy pequeño y pobre. La casa de ellos fue la fábula siguiente. Dicen que antes que fuese señor fue a visitar a su padre, el Inca Viracocha, que estaba en Sacsayhuamán, a 5 leguas del Cusco. Cuando llegó a una fuente llamada Susurpuquío, vio caer una tabla de cristal en la misma fuente, dentro de la cual vio una figura de indio en la forma siguiente. En el colodrillo de la cabeza le salían 3 rayos hacia arriba, muy resplandecientes a manera de rayos de sol. En las axilas llevaba unas culebras enroscadas y en la cabeza tenía un ayautu, como el del Inca. Las orejas estaban horadadas y en ellas se encontraban puestas unas orejeras. También los trajes y vestidos eran como los de los incas. Por entre las piernas le salía la cabeza de un león y en las espaldas había otro león cuyos brazos parecían abrazar uno y otro hombro. Además, una especie de culebra le colgaba de lo alto de las espaldas hacia abajo. Visto el dicho bulto y figura por el Inca Yupanqui, se echó a huir y el bulto de la estatua le llamó por su nombre desde dentro de la fuente, diciéndole: «Venid acá, hijo, no tengáis temor, que yo soy el sol, vuestro padre, y sé que habéis de sujetar muchas naciones. Por eso tenedme muy en cuenta, y reverenciadme y acordaos de vuestro sacrificio de mí.
Después desapareció el bulto y solamente se quedó el espejo en la fuente. El Inca lo tomó y lo guardó, y se cuenta que después veía en él todas las cosas que quería. Siendo señor, mandó hacer una estatua del dios Sol, ni más ni menos como las que había visto en el espejo. Entonces podemos ver que para muchas culturas, y hasta la actualidad vivimos ciertas culturas patriarcales, en donde podemos ver todavía reflejado la influencia del sol, el dador de vida. Pero no se olviden que cómo pasaste la larga noche y cómo estás viviendo ahora el reencontrarte con tu luz. Solamente no te ciegues al mirar la luz, que te sirva para iluminar tu camino y eso te permita también valorar lo que tú has hecho y lo que tú eres. Nos vemos en la próxima carta de Caminando con el Tarot.